Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, observamos cómo las cadenas se encontraban atando a todos los espíritus que allí se encontraban, y la criatura que parecía un bebé se encontraba tirando de las cadenas para comenzar a devorar a todos los espíritus. El prota que se encontraba observando todo esto en primera fila comenzaba a preguntarse acaso eso era... ¿De verdad esa criatura se encontraba comiéndose a los espíritus resentidos? El prota sin darse cuenta terminó acercándose demasiado al monstruo. ¿Acaso eso era lo que se encontraba en el centro de ese torrente? Pero fue en ese momento cuando la criatura se enfocó fijamente en el prota. Esta última había dejado de comer temporalmente para enfocarse en el chico. Lentamente había comenzado a abrir su boca mientras comenzaba a decirle que quería comer. El prota lo observaba sorprendido por lo que estaba presenciando. El monstruo abriendo su boca delante del prota mientras babeaba comenzaba a decir que había un humano. Delante de él se encontraba un humano vivo. Esto había alarmado al prota, y ahora aquellas cadenas se encontraban atando el cuerpo del chico. El monstruo inmediatamente abrió su gigantesca boca con el objetivo de devorar al prota en ese momento. Sin parpadear ni siquiera por un segundo, el monstruo terminó devorando al prota rápidamente. Comenzaba a decir que era un estúpido humano, pues había venido allí por su propia cuenta, y ahora simplemente tenía que masticar e incluso devorar sus huesos. El prota en el interior de la criatura lentamente comenzaba a quitarse el anillo, afirmando que habían tenido la misma idea. El monstruo no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. El prota entonces, utilizando el anillo como catalizador, comenzaba a afirmar que estaba allí para comérselo a él también. El prota había utilizado la maldición imperial de tinta divina. El chico pensó que utilizaría el poder de hechicería que se encontraba en el anillo. La luz había comenzado a salir por todos los edificios de la criatura, causando que ésta comenzara a sentir demasiado dolor. Mientras comenzaba a quemarse, el prota abriéndole la boca al monstruo comenzaba a escapar de su interior, dejándolo bastante sorprendido. El chico, posándose sobre los dientes de la criatura, comenzaba a decirle que era una pena. Ponerlo en su boca había sido realmente una mala decisión. El prota había comenzado a pensar que la forma más directa de absorber la energía de un espíritu resentido es mientras le mencionaba al monstruo que había sido su error. El prota había comenzado a utilizar el ritual de apego, mientras seguía pensando que es desde dentro del cuerpo. El monstruo le dijo al prota que si acaso lo dejaría tan fácilmente, mientras que múltiples manos salían del interior de la criatura y habían comenzado a tomar el cuerpo del prota, dejando al chico sorprendido. Mientras las manos tiraban del prota al interior del monstruo, este comenzaba a decirle que cómo se atrevía a hablarle de esa manera cuando no era más que un simple humano. Y ahora se encargaría de hacerlo sufrir, iba a tragárselo completamente entero. El prota intentaba aferrarse de algo con todas sus fuerzas, pero al parecer esto no estaba funcionando. Inmediatamente el prota se dio cuenta de algo particularmente llamativo. Ahora se encontraba en otra área y al parecer todo se encontraba a oscuras, a excepción del agujero con luz que se encontraba sobre él. El prota comenzaba a preguntar qué era eso. Escuchaba cómo a la distancia una persona mencionaba que los sucesores del resto de los 5 reyes ya estaban de acuerdo. Esta plática llamó la atención del chico. Un hombre comenzaba a mencionar que todo eso era por el gran propósito de su grupo, así que esperaba que todos ellos siguieran el ejemplo también. Los presentes le respondieron que lo podían entender, pero el prota a la distancia comenzaba a pensar que entonces comprendía un poco la situación. Una persona comenzaba a decir que siempre contaba con su hermano. El prota supo que ese es el pasado del espíritu resentido. El chico emocionado comenzaba a decirle a su hermano que apoyaría al clan como su mano derecha. Y estos hermanos corrieron con la misma suerte del prota, tuvieron que enfrentar la primera prueba de las canicas, pero uno de ellos había encontrado una de estas y se la terminó entregando a su hermano inmediatamente. El otro hermano le preguntaba a su hermano de naranja que entonces qué pasaría con él. El chico le respondió que podía encontrar uno, pero el primero tenía que tenerla. Aún así comenzaron a discutir entre ellos, mientras que el de naranja le mencionaba a su hermano que no había tiempo, tenía que darse prisa antes de que alguien los atacara. Mientras el chico de azul comenzaba a escapar a gran velocidad, su hermano de naranja le respondía que ya lo alcanzaría, pero tenía que darse prisa. El prota pensaba que era un padre estricto y un hermano pequeño cariñoso, así que esos dos terminaron en ese sitio, aún así no comprendía del todo bien. Vemos al hermano de naranja al cual preguntaba el por qué le hacía a su hermano algo como eso. En la segunda prueba el hermano de azul se encontraba a punto de acabar con la vida de su hermano el de color naranja. Con una sonrisa maligna en su rostro, llamándolo maldito bastardo, le afirmaba que todo saldría bien si él se iba. Además, no dejaba de compadecerlo porque tenía todo lo que él quería realmente, y lo único que tenía a su favor era que había nacido antes que él. El hermano mayor comenzaba a decirle al menor que él solo, pero el menor no lo dejó terminar. Alzando su piedra y golpeándolo repetidas veces, comenzaba a gritarle que tenía que perecer.
Mientras la sangre brotaba por todos lados, el hermano menor realmente se encontraba enojado por todo eso hasta que finalmente terminó acabando con la vida de su hermano mayor. El hermano mayor seguía pensando que él solamente mientras que el menor se encontraba retirándose del área. Cuando el cadáver se encontraba en el carruaje, el prota pensaba que no se dio cuenta de la envidia que le tenía a su hermano, así que acabó siendo asesinado por su propio hermano. Y había caído allí abajo al fondo de aquel abismo. Ahora, encontrándose sobre la colina de cadáveres, el prota lo podía ver. En el veneno Gu allí se encontraba él. El hermano mayor se preguntaba por qué tenía que sufrir incluso después de morir. Además, él solo, pero los espíritus vengativos que se encontraban cerca comenzaban a salir y a quejarse en todo momento. El hermano mayor se preguntaba por qué se lo tenían que comer incluso después de muerto. ¿Acaso ese es su destino? Él solo, pero inmediatamente el espíritu del chico se alzó y comenzaba a gritar que se negaba a ser comido. Esto, por supuesto, terminó llamando la atención del prota. El hermano mayor enojado comenzaba a gritar que si su destino es ser comido incluso después de su muerte rechazaba su destino. Mientras las manos se acercaban al prota, el chico seguía gritando que en su lugar sería él quien devoraría a todos los demás. Y todos los espíritus presentes, e incluso el prota, nadie en ese sitio podría comérselo. Mientras el poder del espíritu alcanzaba al prota, el chico ahora se encontraba en un mar de espíritus. El prota pensaba que todas las emociones de los espíritus resentidos fluía como un torrente. Arrepentimiento, apego persistente, rabia, frustración. Las emociones negativas acumuladas durante décadas estaban creando una tormenta. Y también podía sentir las emociones del espíritu resentido que devoró todas esas emociones. Y así como asimismo todas esas emociones le recordaban a este su deseo de venganza. El prota lentamente cerró sus ojos y había comenzado a dejarse arrastrar por aquel torrente. Pero eso era lo que parecía en primera instancia, ya que el prota había comenzado un ritual, el cual fue llevándose a cabo lentamente para luego mostrarnos una brillante luz que comenzaba a emerger. Del interior del torrente de espíritus, la luz terminaba llamando la atención del espíritu azul, la cual se encontraba sorprendida. La luz era lo suficientemente fuerte y brillante como para salir incluso de aquel cañón. El espíritu azul, notando el lazo que se encontraba en su pecho, pensaba que algo estaba pasando, pues la conexión entre ellos estaba temblando. ¿Acaso podría ser que ese mortal había fallado? El espíritu azul observaba cómo se desarrollaban las cosas mientras se encontraba pensando en su lazo con el prota. Además, era demasiado arrogante para ser alguien tan joven, ahora tenía que decírselo. Y por supuesto, si no quería desaparecer de inmediato. En ese momento, las cadenas nuevamente se acercaron al espíritu azul con el objetivo de aprisionarla. La chica se dio cuenta que incluso los espíritus de nivel espíritu verde estaban siendo absorbidos. ¿Acaso podría ser ese el efecto del veneno Gu? El cual puede que esté casi completo ahora mismo. La mayoría de los espíritus comenzaban a gritar que tenían que correr e incluso algunos pedían auxilio. Otros afirmaban que ya había llegado, se encontraba allí, había llegado al final. El gran ser se encontraba en ese sitio, lleno de profunda desesperación y maldad estaban haciendo. Todos se dieron cuenta rápidamente de lo que era. Ese es el nacimiento de un espíritu azul. El espíritu azul del prota inmediatamente se atemorizó por lo que estaba observando. Pero de entre el polvo algo comenzaba a alzarse, algo que desprendía una energía siniestra de todo su cuerpo. Esta figura, por supuesto, había llamado la atención del espíritu azul, la cual se preguntaba si acaso ese es el prota. La chica se encontraba pensando que no, ya que la energía que proviene del prota es diferente. ¿Su cuerpo fue tomado por el veneno Gu? La chica comenzaba a llamar al prota tonto, preguntándole si acaso había sido devorado. El prota de forma tranquila le respondió que no había sido eso, pues no había sido devorado. Y en realidad era el prota el que estaba comiendo durante todo ese tiempo, cosa que llamó bastante la atención del espíritu azul. La chica le preguntaba al prota si él de verdad se había comido todo eso. El prota le dijo que como podía ver así había sido. El espíritu azul le dijo al prota que nunca se llegó a imaginar que realmente lo lograra. La chica pensaba que no había confiado, había logrado absorber completamente lo que era un espíritu azul, y la energía que sale de él ahora mismo es realmente inmensa. El prota le dijo al espíritu azul que su estómago se sentía como si fuese a reventar, suponía que había comido demasiado. El espíritu azul, preocupada, comenzaba a pensar que era cierto, el prota es un humano, le pedía al prota que expulsara la energía ahora mismo. Confundido, el prota le preguntaba el porqué de esto. El espíritu azul le dijo al prota que el cuerpo de un humano es un recipiente y tiene un límite, y es por eso que se supone que debe de expandir su recipiente a través de la iluminación.
Antes de eso, demasiado ki podría ser veneno para él. Y es más, era más malo que bueno, así que le pedía al prota que lo expulsara inmediatamente. El prota, saltando por los aires, comenzaba a decir que entonces debería de entregar la energía restante, a lo que el espíritu azul le preguntó al prota qué era lo que iba a hacer. Acercándose al prota mientras éste se encontraba hurgando entre una pila de cráneos, el espíritu azul le preguntó qué era lo que quería decir. El prota comenzó a decir que debería de estar allí. Allí se encontraba un cráneo que tenía pegado un pergamino en su frente. El espíritu azul le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, y en ese momento el prota comenzó a transmitir parte de la energía que había absorbido a ese cráneo. El espíritu le preguntaba al prota qué era lo que estaba tratando de hacer y por qué estaba poniendo su ki en eso. Inmediatamente aquel cráneo comenzó a tomar forma, un ser comenzaba a formarse de este. Eso había llamado la atención del espíritu azul. El espíritu azul le preguntó al prota si acaso ese es el cráneo de lo que se encontraba en el centro del torrente. El prota le respondió que así es. Mientras aquel ente comenzaba a tomar forma, observamos cómo lentamente su cuerpo comenzaba a materializarse como el de una persona normal, hasta el punto en el cual finalmente lo había hecho. El espíritu azul preguntaba si acaso de verdad era una niña. El prota comenzaba a afirmar que eso le parecía extraño, ya que anteriormente parecía un bebé. El espíritu recién nacido comenzaba a preguntar furioso que a qué se refería con una niña, a quién había llamado niña. Alzándose y mostrando su figura, comenzaba a afirmar que él es un hombre. El espíritu azul al observarlo se encontraba confundida, preguntaba qué era lo que estaba diciendo. Mientras que el espíritu recién nacido la observaba con ira, el espíritu azul preguntaba si de verdad no era una chica. El recién nacido le dijo que no lo era. Acercándose al prota, el espíritu azul comenzaba a decirle que por qué había revivido esa cosa, debería de haberlo matado. El prota le dijo que bueno, había pensado que sería útil, y antes no era de esa forma. El espíritu recién nacido les preguntaba que cómo se atrevían a hablarle de esa forma cuando él todavía se encontraba allí. Inmediatamente el espíritu azul terminó tomándolo por el cuello. Observándolo fijamente, el espíritu azul le preguntaba si acaso se atrevía, cómo se atrevía a levantar la voz. ¿Acaso quería perecer otra vez, causando que el espíritu recién nacido avergonzado y atemorizado le respondiera que no? El prota le dijo que le había preguntado anteriormente por qué lo había revivido, y era para hacer eso, mostrándole el cráneo que tenía en su mano. Para momentos después, el prota terminara aplastando el cráneo justo delante del espíritu. Al tener su recipiente destruido, el espíritu recién nacido había comenzado a sentir una gran cantidad de dolor. El espíritu azul comenzó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Había destruido la raíz de esa chica. Probablemente estaba sintiendo un inmenso dolor. ¿Acaso la había revivido solamente para torturarla de esa forma? Realmente era así de cruel, pero inmediatamente el prota se comió los restos de aquel cráneo. El espíritu recién nacido y el espíritu azul se dieron cuenta de lo ocurrido y no se lo podían creer. Ahora, el espíritu recién nacido le preguntaba al prota qué era lo que acababa, pero inmediatamente se dio cuenta de que un lazo salía de su pecho y se unía al cuerpo del prota. Y ahora, el recién nacido podía ver que compartía el mismo lazo con el chico y el otro espíritu, además había un tercer lazo. Comenzó a decir que no podía ser. El espíritu azul comenzó a pensar que entonces ese es el hilo de un espíritu familiar. ¿Así es como había conseguido que un espíritu sea su espíritu familiar? Y eso le pareció un poco ridículo después de todo. La chica comenzó a recordar lo que le había pasado, así que no fue una simple coincidencia que se convirtiera en un espíritu familiar. ¿Ese mortal realmente quién es esa persona? Mientras que el prota sacudía sus manos y ahora se encontraba sujetando el hilo. Comenzaba a decir con una sonrisa que ahora se encontraba hecho. Mientras que el espíritu recién nacido se encontraba a punto de llorar. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en una torre en medio de la noche. Allí, en una sala con múltiples velas, se encontraba una persona al parecer rezando o meditando. Nos encontramos en el pabellón de asesinos del bajo mundo. Esta persona es In-Seok, y el cual tiene el rango de sol. Inmediatamente el hombre abrió sus ojos al darse cuenta de que las velas lentamente comenzaban a apagarse. Se preguntaba si acaso podría ser, comenzando a salir de la habitación inmediatamente. Al abrir una de las puertas se dio cuenta de que la vasija que tenía múltiples cadenas en una habitación cercana ahora se encontraba completamente destruida. El anciano, observando las cadenas, comenzaba a pensar que no podía ser, pues el maestro del pabellón, ¿acaso el insecto, espíritu divino y el arte del veneno fueron completamente destruidos? El anciano se encontraba verdaderamente enojado por lo que estaba ocurriendo. En el mismo sitio pero en otra habitación se encontraba el chamán Hot Eun-hyung, el maestro del prota. Su habitación fue rápidamente interrumpida por el anciano de antes, el cual había llegado a buscarlo. El chamán terminaba llamándolo maestro, pero rápidamente se corrigió para llamarlo maestro del pabellón. ¿Acaso estaba deteniendo la prueba? Le afirmaba que era un niño bastante útil, pero no podría dejarlo perecer de esa forma.
El anciano le respondió que ese no es el momento, mientras que el chamán le preguntaba que a qué se refería. El anciano comenzaba a explicar que su arte del espíritu divino y el veneno habían sido rotos. Esto había alarmado bastante al chamán. El anciano seguía avanzando afirmando que un chimemior que pasaba por allí debió de haberlo hecho. El chamán le dijo que eso no podía ser, pues cómo podría la barrera que él mismo había establecido destruirse de esa forma. El anciano le dijo que eso significa que al menos es una bestia de rango mítico. El chamán comenzaba a pensar en esto, una bestia mítica. El anciano le dijo al chamán que tenía que preparar el equipo que necesitara y que fuera con él inmediatamente, ya que necesitaba ir al Valle de la Sangre de Cadáveres. El chamán pensó que lo había entendido. Cualquiera que sea la razón, una prueba importante estaba en progreso en el Valle de Sangre de Cadáveres, y la aparición de una bestia mítica es una verdadera emergencia. Aunque bueno, eso en realidad era para mejor, ya que podría utilizar eso como excusa para detener la prueba. Ahora, de regreso con el espíritu azul, escuchaba como alguien se encontraba quejándose, no se lo podía creer, ¿cómo había pasado eso? El chico recién despertado comenzaba a mencionar que entonces él es un espíritu familiar, ¿cómo había ocurrido? Acercándose al nuevo espíritu, el prota le preguntó que cuál era su nombre, mientras que este último se había alarmado por la pregunta del chico. Enojado, le dijo al prota que jamás se lo diría. Fue entonces que el prota, observándolo fijamente y desprendiendo un poco de su aura, le preguntó por su nombre nuevamente. El pequeño espíritu, dándose cuenta de esto, inmediatamente terminó golpeando su cabeza contra el suelo mientras le afirmaba al prota que su nombre es Yusoa. Incluso había comenzado a llamar al prota maestro. Tanto el prota como el espíritu azul no se podían creer lo que estaba ocurriendo. El prota le preguntaba a Soa si acaso él podría ser su perro, pero el chico le respondió simplemente comenzando a ladrar. El espíritu azul, notando la situación, comenzó a pensar que ese chico era peor que el monje demoníaco. Y de todos modos no esperaba a que revelara su nombre inmediatamente, ya que los espíritus resentidos usualmente no quieren revelar sus verdaderos nombres. Y ahora, un espíritu verde que casi se convierte en un espíritu azul revelando su nombre de inmediato, eso le parecía sorprendente. ¿Acaso sería porque la energía de la muerte del prota era mucho más densa ahora? Pero algo es extraño en el prota, porque continúa habiendo duplicados de energía en el chico. Esto había llamado la atención del prota. El chico le preguntaba al espíritu azul si acaso ella también los podía ver, a lo que esta última le preguntó al prota que a qué se refería. El prota comenzaba a decirle al espíritu azul que en realidad había recordado una de las 9 técnicas, de las 8 técnicas de la destrucción del pensamiento. Esto había llamado la atención del espíritu azul, la cual se encontraba preguntándose si acaso eso era cierto. Las 8 técnicas de la destrucción del pensamiento. El prota había comenzado a recitar el ritual lentamente, mientras que esto llamaba la atención del espíritu azul. La chica se encontraba pensando que no reconocía eso. El prota, mientras continuaba con el ritual, explicaba al espíritu azul que ahora es capaz de poder dividir la energía, y esto lo podía hacer entre su dantián central y el dantián inferior. Este comentario había llamado rápidamente la atención del espíritu azul, la cual comenzó a pensar que normalmente los artistas marciales necesitan alcanzar un nuevo reino marcial antes de poder hacer algo como eso. Sin embargo, este mortal lo había saltado utilizando las 8 técnicas de la destrucción del pensamiento. El reino del mortal está actualmente en el pico máximo, y eso significa que el prota actualmente posee el doble de la energía interna que otros artistas marciales en el pico máximo. En otras palabras, mientras el prota calentaba un poco, comenzaba a mencionar que no quedaba mucho tiempo, lo cual le parece una lástima, pero los iba a matar a todos y tan solo iba a dejar a 7 de ellos. Y ahora el prota supone que no tiene más alternativa, mientras que el espíritu azul seguía pensando que ahora es 2 veces más fuerte que aquellos en su propio nivel. El prota afirmaba que simplemente mataría a cualquiera que se cruce de ahora en adelante. Ahora, en otra área del bosque observamos el grupo del cuarto hijo, el cual estaba a punto de enfrentarse al grupo del calvito. El hermano del prota le preguntaba a este grupo que por qué intentaba robarle su bandera, ya que ellos poseen una, entonces no deberían de hacer algo como eso. El calvito le respondió al hermano del prota que solamente porque sí, mientras comenzaba a reír como psicópata. Además, el calvito había llamado la atención de Moscaarán, lo había rechazado cuando le había ofrecido ser compañeros. ¿Acaso lo había hecho para decidir quedarse con esos perdedores? La chica inmediatamente lo mandó a callar. El hermano del prota, dándose cuenta de la situación, se preguntaba si acaso estaban intentando deshacerse de la competencia. Pero no lo entendía, ¿por qué harían eso a pesar de los riesgos? Además, el sol estaba a punto de salir. El prota le afirmaba a sus compañeros que tenían que aguantar un poco más. Pensaba que la prueba terminaría entonces, así que debería de estar todo bien. El calvito le preguntaba al hermano del prota si acaso iba a aguantar hasta el amanecer. Eso le parecía bien y podía intentarlo si quería.
y por supuesto si era posible. Inmediatamente el calvito comenzó a alzar su mano mientras que sus compañeros comenzaban a gritar con fuerza, llamando la atención de todos los presentes. El grupo del hermano del prota comenzaba a preguntar qué era lo que estaba pasando y por qué se encontraban gritando de esa manera. Fue entonces cuando el hermano del prota se dio cuenta de lo que podría ser. Alarmándose rápidamente le gritaba a los chicos que tenían que detenerse inmediatamente. La chica que se encontraba en el grupo del hermano del prota comenzaba a preguntar qué era eso, mientras que algo se acercaba a ellos a gran velocidad. Ya el hermano del prota sabía de qué se trataba. Comenzó a pensar que esa criatura es, pero rápidamente se corrigió y afirmaba que se había vuelto mucho más grande. El monstruo comenzaba a acercarse a todos los chicos. La mayoría de estos atemorizados comenzaban a mencionar que ese era el monstruo de antes. Ahora realmente estaban en problemas y tenían que escapar rápidamente. La chica se dio cuenta de que el grupo del calvito ni siquiera se movía, todos ellos estaban completamente quietos. Comenzó a preguntarse que por qué no estaban corriendo y además se encontraban aferrándose a su bandera. Uno de los chicos comenzaba a preguntar que por qué ese monstruo estaba viniendo directamente hacia ellos, mientras que la chica comenzaba a analizar la situación. Fue entonces que lo descubrió. La verdadera razón por la cual iba directamente hacia ellos era por la bandera. Rápidamente comenzaba a gritar que es la bandera. Tenían que aferrarse todos a la bandera. Todos comenzaron a preguntar confundidos que a qué se refería, pero rápidamente el hermano del prota les gritaba que no tenían que pensarlo y simplemente tenían que hacerlo. El monstruo saltó rápidamente y se encontraba a punto de alcanzar a la chica. El hermano del prota se había dado cuenta de esto. La chica terminó recibiendo una fuerte herida en su espalda, causando que ésta cayera en el suelo, y el hermano del prota se había comenzado a preocupar por la misma. El calvito, observando la situación a la distancia, comenzaba a reír y si le mencionaba a la chica que tenía que mirarse. Además, no tenía que enfadarse demasiado con él, ya que así es como es una competencia. Ahora comenzaba a despedirse de la chica la cual no podía moverse debido a la herida que había recibido. Mientras comenzaba a levantarse lentamente, la chica se dio cuenta de que el monstruo se encontraba a punto de devorarla. La chica pensó que el sol saldría pronto. Justo en ese momento, el hermano del prota y el resto de su grupo comenzaba a llamar la atención de la criatura para que el hermano del prota pudiese rescatar a la chica. Esta última pensaba que ella estaba a punto de perecer de esa forma. Enojado y sonrojado, el hermano del prota comenzaba a gritar que no tenía que morir así, pero justo en ese momento una persona comenzaba a hablar, mencionando la palabra atadura. Unas cadenas inmediatamente comenzaron a acercarse al monstruo para terminar envolviéndolo rápidamente, restringiendo todos y cada uno de sus movimientos. La chica rápidamente se alarmó por lo que estaba observando, mientras que alguien ahora comenzaba a salir lentamente del interior del bosque. Los presentes comenzaron a enfocarse en la persona que recientemente había llegado, dándose cuenta de que era nada más y nada menos que el prota. El calvito, observándolo, se preguntaba si acaso era ese tipo. El prota, observando la situación, comenzaba a mencionar que se estaba quedando sin tiempo, mientras que su hermana también lo observaba y lo había reconocido. La chica que se encontraba en el suelo comenzaba a preguntarse si acaso esas son cadenas. Sonriendo, el prota comenzó a mencionar que todo lo que necesitaba era que se reunieran, mientras que su nuevo espíritu era el responsable de utilizar aquellas cadenas. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguita y sin nada más que decirles, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.